Madrid, primavera de 1815. Paloma Herrera estaba a punto de cometer el error más estúpido de su vida. Y lo peor de todo es que lo sabía. Esto es una locura, se susurró a sí misma, con los dedos ya acariciando el terciopelo prohibido. Una absoluta y completa locura. Pero sus manos, esas traidoras, no obedecían a la razón. El despacho del duque de Montalbán olía a poder, a cuero antiguo, a tinta de documentos importantes, a decisiones que movían fortunas y destrozaban competidores. Y, sobre todo, olía a él. A ese aroma que las criadas describían entre risitas nerviosas cuando creían que nadie las escuchaba. Sándalo, tabaco fino y algo más oscuro, más masculino, que hacía que a Paloma se le erizara la piel solo de imaginarlo. La capa colgaba del perchero como una invitación al desastre, terciopelo negro con forro de seda carmesí, el tipo de prenda que costaba más que todo lo que ella ganaría en 10 años de fregar suelos y vaciar orinales. El tipo de prenda que pertenecía a Sebastián Valdecourt, el hombre más temido, más deseado y más inalcanzable de toda la alta sociedad madrileña. Está en Sevilla, se recordó Paloma. No volverá hasta el viernes. Sus dedos rozaron la tela. Nadie lo sabrá. Y antes de que la parte sensata de su cerebro pudiera intervenir, se deslizó la capa sobre los hombros. El peso de la prenda la envolvió como un abrazo. Le quedaba absurdamente grande, arrastrando por el suelo de mármol como el manto de una emperatriz de cuento. Pero Dios santo, se sentía gloriosa. El forro de seda acariciaba sus brazos desnudos y el aroma del duque la rodeaba por todas partes, metiéndosele por la nariz, por los poros, instalándose en lugares de su cuerpo que una criada decente no debería mencionar. Se giró hacia el espejo de marco dorado. Y por primera vez en sus 24 años de vida invisible, Paloma Herrera se vio poderosa. «Buenos días, señores del consejo», dijo con voz grave, girándose hacia el escritorio vacío, como si presidiera una reunión de banqueros. «Espero que hayan traído sus mejores ideas, porque hoy vamos a revolucionar el comercio de las Indias». Se pavoneó hasta la butaca del duque, ese trono de cuero repujado donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas, y se dejó caer con dramatismo teatral. Los resortes protestaron bajo su peso mientras ella tomaba una pluma de ganso como si fuera un cetro real. «Quiero ver esas cifras subir como cohetes», exclamó agitando la pluma hacia su audiencia imaginaria. «Pero sin olvidar lo importante», golpeó el escritorio con autoridad fingida. «Exijo pasteles de crema en todas las reuniones. Es una orden ducal». Una risita se le escapó cristalina y libre. «¿Cómo que no hay presupuesto para pasteles?». Se levantó de la silla con indignación teatral, la capa ondeando tras ella como las alas de un murciélago elegante. «Eso es inaceptable, caballeros. Una casa ducal sin pasteles es como... Buscó la comparación perfecta mientras giraba sobre sí misma, los brazos extendidos, el terciopelo arremolinándose a su alrededor. «Es como un baile sin música». Y entonces, poseída por el espíritu de la libertad absoluta, comenzó a bailar, un vals imaginario, con un compañero invisible que la guiaba por el despacho mientras ella tarareaba una melodía inventada. Giró junto a las estanterías repletas de libros, danzó frente a los ventanales de damasco granate, se dejó llevar por la música que solo existía en su cabeza, sintiendo por primera vez en su vida que el mundo le pertenecía. Hasta que una voz grave, profunda como el terciopelo que llevaba puesto, la devolvió a la realidad con la delicadeza de un cubo de agua helada. «Vaya, y yo que pensaba que este viaje sería aburrido». Paloma se congeló a mitad de un giro. El corazón se le detuvo. Luego arrancó de nuevo a toda velocidad, golpeándole las costillas como si quisiera escapar de su pecho. «No, no, 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 no». Lentamente, como si el movimiento pudiera retrasar lo inevitable, giró la cabeza hacia la puerta. Y allí estaba, Sebastián Valdecourt, en persona, en carne y hueso y masculinidad devastadora, apoyado contra el marco de la puerta con la indolencia de un depredador que acaba de encontrar a su presa. El duque de Montalbán la observaba con una expresión que Paloma no supo interpretar. Furia, diversión, una mezcla letal de ambas. Alto, Dios, qué alto. Incluso a varios metros de distancia, su presencia llenaba la habitación como una tormenta a punto de desatarse.
El abrigo de montar azul oscuro se ajustaba a unos hombros que parecían diseñados para cargar con el peso del mundo. Las botas de cuero llegaban hasta sus rodillas, salpicadas del polvo del camino. El cabello negro estaba ligeramente despeinado por el viaje, cayéndole sobre la frente de una manera que debería ser ilegal, pero fueron sus ojos los que la clavaron en el sitio. Ámbar, oro líquido con vetas de miel oscura. Los ojos que las doncellas describían como peligrosamente encantadores y que Paloma, hasta ese momento, había creído una exageración. No lo eran. Esos ojos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en la capa que arrastraba por el suelo, en sus mejillas encendidas, en el mechón de cabello castaño que se había escapado de su cofia y ahora le caía sobre la cara como evidencia de su crimen. Una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó los labios del duque. No sabía que tenía una aspirante a conquistadora entre mi servidumbre. Paloma abrió la boca para responder, para disculparse, para inventar alguna excusa que explicara por qué estaba bailando con la ropa de su señor como una niña jugando a ser reina. Pero su cuerpo tenía otros planes. El pánico eligió ese preciso instante para convertir sus piernas en gelatina. Intentó dar un paso hacia atrás, pero el dobladillo de la capa se enredó en sus tobillos. Maldijo en silencio mientras trataba de recuperar el equilibrio, pero la tela la traicionó, enrollándose alrededor de sus pies como una serpiente vengativa. Lo que siguió fue una caída en cámara lenta. Sus brazos giraron como aspas de molino. Sus pies patinaron sobre el mármol pulido. Y con un grito ahogado que no era nada digno de una aspirante a duquesa, Paloma Herrera se estrelló contra el suelo del despacho más elegante de Madrid. Cayó de sentón junto al escritorio de caoba, con la cofia torcida, los rizos castaños escapando en todas direcciones, y envuelta en metros de terciopelo negro, como un regalo de Navidad, envuelto por alguien borracho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma levantó la vista sin atreverse a respirar. El duque de Montalbán, el hombre más temido de España, el terror de los salones aristocráticos, el genio financiero cuya mirada podía hacer temblar a banqueros experimentados, se estaba mordiendo el labio, con fuerza, como si estuviera luchando contra algo que amenazaba con escapar. ¡Excelencia! La voz de Paloma salió 2 octavas más alta de lo normal. Se suponía que estaba usted en Sevilla. Mis negocios terminaron antes de lo previsto, respondió él con un temblor sospechoso en la voz. Aunque debo admitir que el espectáculo que me esperaba en casa ha compensado con creces el tedioso viaje de regreso. Paloma forcejeó con la capa, que parecía haberse convertido en un ser vivo decidido a humillarla hasta el final de sus días. Una manga se había enganchado en la pata del escritorio, el cuello se había enrollado alrededor de su brazo, y el forro de seda carmesí se le había subido de alguna manera hasta cubrirle media cara. «Puedo explicarlo», farfulló, apartándose el forro de la boca. Esto no es... Quiero decir, sí, estaba usando su capa, eso es evidente, pero no era con mala intención. Bueno, quizás un poco irrespetuoso, pero es que la vi ahí colgada y olía tan bien y yo solo quería... Se calló de golpe. Oh, no. ¿Acababa de decir eso en voz alta? ¿Acababa de confesar que le gustaba cómo olía el duque? El calor que invadió sus mejillas podría haber derretido las velas de un candelabro. Deseó con todas sus fuerzas que el suelo de mármol se abriera y se la tragara entera. Pero el suelo, el muy traidor, permaneció sólidamente cerrado. Sebastián dio un paso hacia ella, luego otro. Sus botas resonaban contra el mármol con cada pisada, acercándose con la lentitud deliberada de un gato acorralando a un ratón particularmente entretenido. ¿Mi capa olía bien? No. Paloma tiró de la tela con más fuerza. Quiero decir, sí. Se liberó por fin con un movimiento brusco que casi la envía de nuevo al suelo. Se puso de pie a trompicones, decidida a devolverle la prenda maldita, a disculparse 1000 veces y a salir corriendo de allí para nunca jamás volver. Pero en su nerviosismo, el broche de la capa se enganchó en los botones de su vestido. Lo que siguió fue un forcejeo caótico. Paloma tiraba de un lado, la tela resistía del otro, giró sobre sí misma intentando desengancharse, pero solo consiguió enrollarse más. El duque la observaba con la expresión de alguien que presencia el espectáculo más absurdo
y fascinante de su vida. Y entonces, una mano firme la detuvo. Dedos largos y cálidos se cerraron alrededor de su muñeca, y el contacto fue como un rayo atravesándole el cuerpo entero. El calor de su piel se filtró a través de la tela de su manga, irradiando desde el punto de contacto hasta lugares que Paloma prefería no examinar demasiado de cerca. «Quieta», ordenó él, con voz grave pero no cruel. «Vas a destrozar mi capa favorita si sigues así». Paloma se obligó a quedarse inmóvil, aunque cada fibra de su ser gritaba que huyera. El duque estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler ese aroma que la había metido en este lío en primer lugar. Podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su reputación de hombre implacable hacía suponer. Los dedos de él se movieron con eficiencia sobre los botones de su vestido, desenganchando la tela rebelde con una destreza que sugería práctica en desvestir mujeres. «No pienses en eso», se ordenó Paloma, mientras el dorso de su mano rozaba accidentalmente la curva de su cuello. Un escalofrío le recorrió la columna. Él lo notó. Por supuesto que lo notó. Esos ojos de ámbar no se perdían nada. Cuando finalmente la liberó, Sebastián sostuvo la capa en alto, examinándola con expresión pensativa. Luego, para absoluto horror de Paloma, se la llevó a la nariz e inhaló profundamente. «Pues sí», murmuró, y su voz grave le acarició los nervios como terciopelo. «Definitivamente, huele mejor ahora». Paloma parpadeó. «¿Perdón?» «Lavanda», dijo él, con media sonrisa curvándole los labios. «Y algo de jabón de Castilla, si no me equivoco. Una mejora notable sobre el aroma a puro y tinta de contabilidad que suele tener». El cerebro de Paloma dejó de funcionar. El duque de Montalbán, el hombre que según los rumores no tenía corazón ni sentido del humor, acababa de hacerle un cumplido. ¿O era una forma elaborada de burlarse de ella antes de echarla a la calle sin referencias? «Excelencia», logró articular, aferrándose a los últimos jirones de su dignidad. «Mis más sinceras disculpas. Si me permite retirarme, recogeré mis cosas y... ¿Cómo te llamas?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Herrera», balbuceó. «Paloma Herrera, señor». «Paloma», repitió él, y su nombre sonó diferente en aquella voz de terciopelo oscuro. Las sílabas adquirieron peso, textura, un significado que no tenían cuando ella las pronunciaba. Un nombre delicado para una criada con aspiraciones de conquista ducal. El rubor de Paloma alcanzó niveles que la ciencia médica consideraría preocupantes. «Yo no tengo aspiraciones de ningún tipo», protestó. «Solo estaba ensayando un golpe de Estado contra la aristocracia mediante el robo de capas». Los ojos de ámbar brillaban con malicia apenas contenida. «Debo admitir que es una estrategia original. Napoleón habría estado impresionado». Algo se encendió en el pecho de Paloma. Quizás fue la adrenalina del susto, o la indignación ante el tono burlón, o simplemente la locura de encontrarse cara a cara con el hombre más intimidante de Madrid y descubrir que no la aterrorizaba tanto como debería. «Con todo respeto, Excelencia», dijo irguiéndose con toda la dignidad que pudo reunir después de haber sido descubierta bailando con ropa ajena y aterrizado de culo en el suelo. Si pretendiera dar un golpe de Estado, empezaría por algo más útil que una capa. Alzó la barbilla. «Quizás sus libros de contabilidad». El silencio que siguió fue absoluto. Paloma se llevó las manos a la boca, horrorizada por lo que acababa de salir de ella. Dios santo, acababa de desafiar al duque de Montalbán. En su propio despacho, después de haber sido sorprendida bailando con su ropa como una loca de atar, su carrera como criada acababa de terminar de forma espectacular. Pero entonces ocurrió algo que Paloma jamás, en sus más absurdas fantasías, habría imaginado. Sebastián Valdecourt echó la cabeza hacia atrás y se rió. No una risa cortés de compromiso social, no una carcajada fingida para quedar bien. Una risa genuina, profunda, que nacía del fondo de su pecho y transformaba por completo sus facciones austeras. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron, la tensión perpetua de su mandíbula se relajó. Por un instante, solo un instante, pareció un hombre completamente diferente. Pareció humano. «Dios mío», dijo entre carcajadas, secándose una lágrima del ojo.
4 meses con esta criada en mi casa y nadie me había informado de que teníamos una insurgente entre la servidumbre. Paloma no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Optó por quedarse paralizada como un cervatillo frente a un cazador muy atractivo y completamente impredecible. El duque recuperó la compostura gradualmente, aunque sus ojos seguían brillando con un destello que ella no sabía interpretar. Dio un paso atrás, aumentando la distancia entre ellos, y Paloma sintió la ausencia de su calor como una pérdida física. «Puedes retirarte, Paloma Herrera». Hizo una pausa inclinando la cabeza como si la viera por primera vez. «Y tranquila, no voy a despedirte». La sorpresa fue tan genuina que se le escapó antes de poder contenerla. «¿No? ¿No?» Una media sonrisa curvó sus labios. «Hacía mucho tiempo que no me reía así. Considéralo un pago justo por la actuación». Paloma hizo una reverencia apresurada que probablemente parecía más un tropiezo controlado, y prácticamente voló hacia la puerta. La libertad estaba a solo unos pasos. La salvación de la humillación eterna, a centímetros de distancia, pero justo cuando sus dedos rozaban el pomo, la voz del duque la detuvo una última vez. «¿Paloma?» Se giró, el corazón latiéndole en la garganta. «Sí, Excelencia». Él la miraba desde el centro del despacho, con la capa todavía en las manos y una expresión que enviaba escalofríos por toda su columna vertebral. «Los pasteles de crema». La sonrisa se volvió lenta, casi depredadora, revelando un hoyuelo que debería ser clasificado como arma de destrucción masiva. «Creo que tienes razón. Una casa ducal sin pasteles es una tragedia imperdonable». Paloma contuvo el aliento. «Me aseguraré de mencionarlo en la próxima reunión del Consejo». Y entonces, el duque de Montalbán, el terror de la alta sociedad madrileña, el hombre que supuestamente no tenía sentido del humor ni capacidad para la frivolidad, le guiñó un ojo. Paloma huyó. No había otra palabra para describir su salida. Cruzó el umbral a una velocidad impropia de una dama, cerró la puerta tras ella con más fuerza de la necesaria y prácticamente corrió por el pasillo con el corazón desbocado, las mejillas ardiendo y una certeza terrible instalándose en lo más profundo de su pecho. Estaba en un problema muy, muy grande, porque el duque de Montalbán no era para nada lo que ella esperaba. Y eso, decidió mientras bajaba las escaleras de servicio a trompicones, era infinitamente más peligroso. Sebastián Valdecourt permaneció inmóvil junto a la ventana de su despacho mucho después de que la puerta se cerrara. El silencio había regresado a la estancia, pero algo había cambiado. El aire parecía cargado de una energía diferente, como si la presencia de aquella criada impertinente hubiera dejado una huella invisible entre los muebles de caoba y los tapices antiguos. Se llevó la capa a la nariz, aspirando profundamente. Lavanda, jabón de Castilla y algo más sutil, algo que no podía identificar, pero que le resultaba extrañamente agradable. «Ridículo», murmuró para sí mismo, arrojando la prenda sobre el respaldo de la silla. ¿Qué le importaba a él cómo olía una criada? Pero la imagen de aquella joven girando por su despacho, envuelta en su capa como una niña jugando a ser reina, se negaba a abandonar su mente. Había algo en ella, algo en la forma en que sus ojos castaños habían brillado con indignación cuando él la sorprendió, en cómo había tenido la audacia de responderle en lugar de arrodillarse, suplicando perdón. Paloma Herrera. El nombre le daba vueltas en la cabeza como una melodía pegadiza. Sebastián no era un hombre dado a las distracciones. A los 35 años había construido su reputación sobre pilares de disciplina y control. Desde la muerte de su padre hacía 10 años, había tomado las riendas del ducado con mano férrea, multiplicando la fortuna familiar, expandiendo los negocios hasta las Américas y manteniendo a raya a los buitres de la corte que esperaban verlo fracasar. No tenía tiempo para frivolidades, no tenía tiempo para mujeres que no fueran las candidatas cuidadosamente seleccionadas que su madre le presentaba cada temporada con esperanzas de matrimonio. Y ciertamente no tenía tiempo para criadas que bailaban con su ropa y le respondían con descaro. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Su secretario personal, don Aurelio Mendoza, entró con una carpeta de documentos bajo el brazo. Era un hombre de 50 años, calvo y de anteojos diminutos,
que llevaba 2 décadas al servicio de la familia Valdecourt y conocía cada uno de sus secretos comerciales. Excelencia, los documentos de Sevilla requieren su firma. Y su madre ha enviado 3 notas esta mañana preguntando a qué hora llegará usted al almuerzo dominical. Sebastián reprimió un suspiro. El almuerzo dominical. Otra sesión de interrogatorio materno sobre sus planes matrimoniales, sin duda. Dile que llegaré a la 1. Y Aurelio hizo una pausa considerando sus palabras. Tenemos una criada nueva en la casa, una tal Paloma Herrera. ¿Qué sabes de ella? Aurelio parpadeó, visiblemente sorprendido. En 2 décadas de servicio, el duque jamás había mostrado el menor interés por el personal doméstico. La señorita Herrera, Excelencia, déjeme consultar los registros. Hazlo, y sé discreto. El secretario asintió, aunque su expresión delataba una curiosidad que no se atrevía a verbalizar. Cuando la puerta se cerró tras él, Sebastián se dejó caer en su butaca con un gruñido de frustración. ¿Qué diablos estaba haciendo? Pidiendo información sobre una criada. Como un adolescente enamoradizo, en lugar del hombre de negocios despiadado que la sociedad conocía. Pero no podía evitarlo. Aquella joven había logrado algo que nadie conseguía desde hacía años: hacerlo reír. No una risa cortés de compromiso social, ni la carcajada fingida que reservaba para los chistes malos de sus socios comerciales. Una risa genuina, nacida de lo más profundo de su pecho, que lo había tomado completamente por sorpresa. Y esos ojos. Castaños, sí, pero con destellos dorados que parecían cambiar de intensidad según la luz. Ojos que lo habían mirado sin miedo, sin la sumisión calculada de las debutantes que desfilaban ante él cada temporada, sin la codicia apenas disimulada de las viudas que lo acechaban en los bailes. Ojos que lo habían desafiado. Sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse en los documentos que aguardaban su firma. Tenía un ducado que administrar, inversiones que supervisar, un almuerzo familiar que sobrevivir. No tenía tiempo para fantasías ridículas sobre criadas de ojos brillantes y lengua afilada. Pero cuando tomó la pluma, sus dedos se detuvieron sobre el papel. Lavanda. El aroma persistía en la capa abandonada sobre la silla, llamándolo con la insistencia de una sirena. Oh, Tom, Paloma. Bajó las escaleras de servicio a tal velocidad que casi se lleva por delante a 2 doncellas que subían con sábanas limpias. Perdón, lo siento, se disculpó sin detenerse, el corazón todavía martilleando contra sus costillas. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender qué acababa de ocurrir en aquel despacho. El duque de Montalbán la había sorprendido bailando con su capa, la había visto caer al suelo como una torpe, la había escuchado admitir que le gustaba cómo olía, y en lugar de despedirla en el acto, como cualquier aristócrata sensato haría con una criada insolente, le había guiñado un ojo. Un ojo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, murmuró mientras cruzaba el pasillo hacia las cocinas. ¿Paloma? La voz preocupada de su amiga Rosario la interceptó junto a la despensa. Estás más blanca que la harina. ¿Qué ha pasado? Rosario era una de las cocineras auxiliares, una joven regordeta de mejillas sonrosadas y risa fácil que se había convertido en su confidente desde que llegó a la casa. Paloma la arrastró hasta un rincón apartado, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. El duque ha vuelto. ¿Cómo? Los ojos de Rosario se abrieron como platos. Pero si doña Carmen dijo que estaría fuera toda la semana, pues resulta que los negocios en Sevilla terminaron antes. Paloma se cubrió el rostro con las manos. Y me ha pillado en su despacho. Bueno, estabas limpiando, ¿no? Es tu trabajo. El silencio de Paloma fue elocuente. Paloma, la voz de Rosario adquirió un tono de alarma. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Puede que estuviera... Tragó saliva. Puede que estuviera bailando con su capa puesta y fingiendo ser duquesa y hablando de pasteles de crema con un consejo imaginario. Rosario se quedó boquiabierta. ¿Has perdido el juicio? Creía que estaba en Sevilla. Se defendió Paloma. La capa estaba ahí, olía increíblemente bien, y me dejé llevar. ¿Olía increíblemente bien? Rosario la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Por el amor de Dios, Paloma, ¿te has enamorado del guardarropa? No es gracioso, pero a pesar de su protesta, una risa histérica comenzó a burbujear en su garganta. Me ha visto caer al suelo, me ha ayudado a desenganchármela.
Y luego me ha dicho que no me despedía porque hacía mucho que no se reía así. El silencio que siguió fue absoluto. «¿El duque de Montalbán?», susurró Rosario finalmente. «¿El hombre que dicen que puede congelar el vino con la mirada? ¿Ese duque se ha reído?» Como si le hubieran contado el mejor chiste del mundo. «Madre mía». Rosario se persignó. «Esto es histórico. Las doncellas llevan años apostando sobre si ese hombre tiene emociones humanas o solo sentencias de muerte para quien lo decepciona». Paloma se mordió el labio, recordando cómo había sonado aquella risa, profunda, cálida, tan diferente de la imagen que todos tenían del duque implacable. «Hay algo más», admitió. «Me ha preguntado mi nombre, y lo ha repetido de una forma extraña». «¿Extraña cómo?». «No sé explicarlo. Como si lo estuviera guardando para después». Rosario la observó con una mezcla de fascinación y preocupación. «Paloma, cariño, ten cuidado. Los hombres como él no se interesan por criadas como nosotras para nada bueno». «No ha mostrado interés», protestó. Solo se ha reído y me ha dejado marchar». Pero incluso mientras lo decía, algo en su interior sabía que no era del todo cierto. Había habido algo en la forma en que el duque la había mirado, algo en cómo sus dedos habían rozado su cuello al liberarla de la capa, que no podía explicar con palabras, algo que la hacía sentir como si acabara de encender una mecha cuyo destino desconocía. El almuerzo dominical en la residencia de la duquesa viuda de Montalbán era, como siempre, un ejercicio de diplomacia familiar. Doña Elvira Valdecourt, a sus 65 años, presidía la mesa con la elegancia de una reina y la determinación de un general. Su cabello cano recogido en un moño impecable, sus joyas discretas pero invaluables, sus modales refinados que ocultaban una voluntad de hierro. «Entonces, hijo», dijo mientras una criada servía el consomé, «¿cuándo vas a dejar de evitar el tema del matrimonio?». Sebastián bebió un sorbo de vino para ganar tiempo. «Madre, acabamos de sentarnos. Y llevas 35 años evitando esta conversación. Creo que he sido bastante paciente. Hay asuntos más urgentes que atender. El negocio con los americanos, la nueva flota. Tonterías». Doña Elvira lo interrumpió con un gesto de la mano. «Tienes secretarios y socios para eso. Lo que no tienes es un heredero. Y a tu edad, tu padre ya llevaba 10 años casado». La mención de su padre tensó los hombros de Sebastián, pero mantuvo la expresión neutral. «Los tiempos son diferentes, madre. Los tiempos son exactamente iguales. Un ducado sin heredero es un ducado en peligro». Doña Elvira se inclinó hacia él con intensidad. «He organizado una cena para el próximo viernes. Asistirán los Mendoza con su hija Elena. Es perfecta. Buena familia, dote generosa, modales impecables. Elena Mendoza». Sebastián recordaba vagamente a la joven, alta, rubia, de belleza clásica y conversación insípida, el tipo de mujer que la sociedad consideraba un partido ideal y que a él le producía un aburrimiento monumental. «Lo consideraré», dijo, solo para evitar una discusión. «Más te vale hacer algo más que considerarlo». Su madre lo señaló con la cuchara. «Ya no eres ningún jovencito. Es hora de sentar cabeza». Sebastián asintió mecánicamente, pero su mente había volado lejos de aquella mesa. Se encontró pensando, inexplicablemente, en ojos castaños con destellos dorados, en una risa cristalina que había llenado su despacho de vida, en una criada impertinente que había tenido la audacia de responderle en lugar de temblar de miedo. Una casa ducal sin pasteles es como un baile sin música. Sonrió sin darse cuenta. «¿De qué te ríes?», preguntó su madre con suspicacia. «De nada, madre». Borró la sonrisa de inmediato. Solo recordaba un asunto del trabajo, pero mientras el almuerzo continuaba, con su madre enumerando las virtudes de diversas candidatas al matrimonio, Sebastián tomó una decisión. Iba a descubrir todo lo que pudiera sobre Paloma Herrera, y no tenía la menor idea de por qué le importaba tanto. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que a Paloma le resultaba sospechosa. Cada mañana se levantaba esperando encontrar una nota de despido junto a su desayuno. Cada vez que doña Carmen la llamaba, contenía la respiración preparándose para lo peor. Pero el despido nunca llegó, y poco a poco comenzó a relajarse. Quizás el duque ya la había olvidado. Quizás aquel momento en el despacho no había sido más que una anécdota divertida
que él archivaría junto a otros recuerdos intrascendentes. Quizás ella podía volver a su vida de sombras y pasillos de servicio sin más sobresaltos. Qué equivocada estaba. El primer encuentro ocurrió 3 días después, en la biblioteca. Paloma había sido enviada a quitar el polvo de los estantes superiores, una tarea que requería una escalera tambaleante y una dosis considerable de valor. Estaba encaramada en el último peldaño, estirándose peligrosamente para alcanzar un volumen de aspecto antiguo, cuando escuchó pasos en el umbral. «Si te caes desde ahí, tendré que explicar a tu familia cómo una de mis criadas murió aplastada por una edición del siglo XVI del Quijote». La voz la sobresaltó tanto que efectivamente estuvo a punto de caer. La escalera se tambaleó. Ella soltó un grito ahogado y de pronto unas manos firmes la sujetaron por la cintura, estabilizándola. El calor de aquellas manos atravesó la tela de su vestido como fuego. «¿Está bien?». La voz del duque sonaba más cerca ahora, casi en su oído. Paloma descendió los peldaños a toda prisa, alejándose de aquel contacto perturbador. Cuando se giró, encontró a Sebastián Valdecourt observándola con esa expresión que ya empezaba a reconocer. Diversión mal disimulada, mezclada con algo más intenso. «Perfectamente bien, Excelencia», logró articular haciendo una reverencia apresurada. «Gracias por evitar que me convirtiera en víctima del Quijote. Habría sido una muerte literaria, al menos». Él inclinó la cabeza estudiándola. «Aunque preferiría que mis criadas permanecieran vivas, da muy mala imagen perderlas por accidentes de biblioteca. Lo tendré en cuenta para futuras tareas de limpieza, señor». Hubo un momento de silencio. Paloma esperaba que él se marchara, que continuara con sus asuntos de hombre importante, pero el duque no se movió. En cambio, caminó hacia el estante que ella había estado limpiando y tomó el volumen que casi la había matado. «¿Sabes leer?», preguntó, hojeando las páginas amarillentas. La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, Excelencia, mi abuela insistió en enseñarme. Decía que una mujer sin letras es una mujer sin armas. Una mujer sabia, tu abuela». Él la miró por encima del libro. «¿Y qué opinas de Cervantes?». Paloma dudó. ¿Era una trampa? ¿Un examen? Decidió arriesgarse con la verdad. «Creo que Don Quijote es el hombre más cuerdo de toda la novela. Todos los demás se conforman con el mundo tal como es, pero él tiene el valor de imaginarlo mejor». Algo brilló en los ojos del duque. ¿Sorpresa? ¿Aprobación? «Una interpretación interesante», murmuró. «La mayoría lo considera un loco». «Con todo respeto, Excelencia, la mayoría no tiene imaginación suficiente para entenderlo». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Paloma se mordió el labio, maldiciendo internamente su lengua impertinente, pero el duque solo sonrió. «Me pregunto», dijo, devolviendo el libro a su lugar, «¿qué otros tesoros oculta esa cabeza tuya, Paloma Herrera?». Y sin añadir nada más, abandonó la biblioteca, dejándola con el corazón desbocado y más preguntas que respuestas. El segundo encuentro fue en el jardín, 2 días después. Paloma había terminado sus tareas temprano y se había escabullido al rincón más apartado de la propiedad, donde un viejo roble ofrecía sombra y soledad. Era su lugar secreto, el único espacio donde podía olvidar por un momento que era invisible. Estaba sentada entre las raíces del árbol, con los ojos cerrados y el rostro alzado hacia los rayos de sol que se filtraban entre las hojas, cuando una sombra bloqueó la luz. «Empiezo a pensar que me persigues», dijo la voz del duque. Paloma abrió los ojos de golpe, incorporándose tan rápido que se golpeó la cabeza con una rama baja. «¡Ay!», se frotó el cráneo fulminándolo con la mirada antes de recordar a quién tenía delante. «Quiero decir, Excelencia, no lo había visto». Evidentemente. Él se apoyó contra el tronco del roble con una naturalidad desconcertante, como si conversar con criadas bajo los árboles fuera parte de su rutina diaria. «¿Qué hacías con los ojos cerrados? ¿Dormías?». «No, señor. Solo pensaba». «¿En qué?». La pregunta era demasiado personal, demasiado íntima viniendo de un hombre de su posición. Paloma debería haber inventado una excusa vaga y marcharse. En cambio, dijo la verdad. «¿En cómo sería volar?». El duque arqueó una ceja. «¿Volar? Como los pájaros». Se sintió ridícula al decirlo en voz alta, pero ya era tarde para retractarse.
A veces me pregunto qué se sentirá ver el mundo desde arriba, sin muros, sin escaleras de servicio, sin límites. El silencio que siguió fue largo, denso. Cuando Paloma se atrevió a mirarlo, encontró en su rostro una expresión que no supo interpretar. «Yo también lo he pensado», admitió él, tan bajo que casi pareció hablarse a sí mismo, aunque en mi caso, los límites son de otro tipo. ¿Los duques tienen límites? La sorpresa genuina tiñó su voz. Creía que podían hacer lo que quisieran. Eso cree todo el mundo. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Pero un título es una jaula dorada, Paloma. Una muy cómoda, sin duda, pero jaula al fin. Era la primera vez que lo veía vulnerable. La primera vez que el duque implacable mostraba una grieta en su armadura perfecta. Y Paloma, contra todo sentido común, sintió el impulso de consolarlo. «Al menos su jaula tiene jardines bonitos», dijo suavemente. Él la miró, y por un instante, solo un instante, sus ojos se encontraron sin barreras de clase ni protocolo. Dos personas bajo un árbol, compartiendo la extraña soledad de quienes no encajan del todo en el mundo que les ha tocado vivir. Luego el momento pasó. El duque se irguió, recuperando su postura aristocrática, y Paloma recordó quién era ella y quién era él. «Debería volver al trabajo», murmuró, haciendo ademán de marcharse. Paloma se detuvo. «Sí, Excelencia. El viernes hay una cena en casa de mi madre. Necesitará personal adicional para servir. He pedido que te incluyan». El corazón de Paloma dio un vuelco. «¿A mí? Pero, señor, yo no tengo experiencia en servir cenas formales». «Aprenderás». Sus ojos brillaron con algo parecido a un desafío. «Además, me han dicho que la hija de los Mendoza estará presente. Quiero ver si sus opiniones sobre Cervantes son tan interesantes como las tuyas». Que antes de que ella pudiera procesar el comentario, él se alejó por el sendero de grava, dejándola más confundida que nunca. Pero esa noche, Paloma apenas pudo dormir. En la pequeña habitación que compartía con otras dos criadas, dio vueltas en su catre hasta que las sábanas quedaron hechas un desastre. Su mente no dejaba de reproducir cada encuentro con el duque, analizando cada palabra, cada mirada, cada silencio. ¿Por qué se interesaba por ella? ¿Qué pretendía pidiéndole que sirviera en la cena del viernes? ¿Y qué había querido decir con aquello de comparar sus opiniones con las de la hija de los Mendoza? La respuesta más obvia era también la más peligrosa, que el duque se estaba divirtiendo con ella, que era un entretenimiento pasajero antes de casarse con alguna aristócrata de sangre azul y dote impresionante. Un capricho de hombre rico que se aburre entre reuniones de negocios. Pero había otra posibilidad, una que Paloma apenas se atrevía a considerar, que él sentía lo mismo que ella. Esa atracción inexplicable que le aceleraba el pulso cada vez que estaban cerca, esa curiosidad insaciable por conocer más del otro, esa sensación de reconocimiento, como si sus almas hablaran un idioma que sus bocas no podían pronunciar. «Estás loca», se susurró a sí misma en la oscuridad, completamente loca. Pero cuando finalmente logró dormir, soñó con ojos color ámbar y jaulas doradas que se abrían al vuelo. El viernes llegó demasiado rápido. Paloma pasó la mañana recibiendo instrucciones de doña Carmen sobre el protocolo de servicio en cenas formales, cómo sostener las bandejas, cuándo rellenar las copas, dónde mirar, nunca a los ojos de los invitados, cuándo hablar, nunca bajo ninguna circunstancia. «Y por el amor de Dios», añadió el ama de llaves ajustándole la cofia con manos expertas, «intenta no tropezar, no derramar nada, y no abrir esa boca tuya para nada que no sea respirar. ¿Entendido?» «Entendido, señora». Pero cuando Paloma vio el comedor preparado para la ocasión, toda su determinación flaqueó. La estancia brillaba con la luz de 3 candelabros de cristal, cada uno cargado con docenas de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de damasco. La mesa, cubierta con un mantel de encaje flamenco, exhibía una vajilla de porcelana china y cubiertos de plata que probablemente valían más que todo lo que ella ganaría en su vida. Flores frescas perfumaban el ambiente, y el murmullo de los criados preparando los últimos detalles creaba una sinfonía de nerviosismo contenido. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Paloma los observó desde su puesto junto al aparador, invisible como se esperaba de ella. Primero entraron varios caballeros de aspecto importante, seguidos de sus esposas enjolladas.
Luego la duquesa viuda hizo su aparición triunfal del brazo de su hijo. Sebastián Valdecourt vestía de negro absoluto, con solo el blanco inmaculado de su camisa y el destello de un alfiler de corbata de diamantes, rompiendo la severidad del conjunto. Estaba devastadoramente elegante, y Paloma tuvo que apartar la mirada para no quedarse embobada. Pero fue la última invitada quien capturó la atención de todos. Elena Mendoza entró del brazo de su padre como si pisara una pasarela de moda parisina. Alta, rubia, con un vestido de seda azul celeste que realzaba su figura esbelta y un collar de zafiros que competía con el brillo de sus ojos. Era objetivamente la mujer más hermosa que Paloma había visto jamás, y miraba al duque como si ya fuera suyo. «Excelencia», ronroneó haciendo una reverencia perfectamente calculada que mostraba el escote justo. «Qué placer volver a verle. Señorita Mendoza». La voz de Sebastián era cortés, pero distante. «Bienvenida». La cena comenzó con un consomé que Paloma sirvió sin incidentes, seguido de un pescado en salsa verde que requirió toda su concentración para no derramar. Mientras los platos iban y venían, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversación. «El duque es un hombre tan ocupado», decía la madre de Elena a la duquesa viuda. «Es admirable cómo ha expandido los negocios familiares». «Mi hijo tiene talento para los números», respondía doña Elvira con orgullo mal disimulado. «Pero necesita equilibrio en su vida, una buena esposa que lo ancle. Elena siempre ha admirado a los hombres de acción. ¿Verdad, querida?» «Oh, desde luego». Elena dirigió una sonrisa radiante hacia Sebastián. «Encuentro fascinante a los hombres que saben lo que quieren y van a por ello». Paloma apretó los dientes mientras rellenaba copas de vino. La señorita Mendoza no había dejado de coquetear con el duque en toda la noche, tocándole el brazo al hablar, riendo con excesiva efusividad ante sus comentarios más triviales, inclinándose hacia él de formas que rozaban lo indecoroso. Y Sebastián la trataba con cortesía helada, respondiendo con monosílabos, desviando la conversación cada vez que ella intentaba monopolizarlo, hasta que todo cambió. Fue durante el segundo plato, mientras Paloma servía el asado. Elena había hecho un comentario despectivo sobre la servidumbre de hoy en día, tan torpe e ignorante, y varias cabezas asintieron con condescendencia. Paloma mantuvo la expresión neutra, como le habían enseñado, pero algo debió traicionarla porque los ojos del duque la encontraron en ese instante. «Curioso que mencione la ignorancia, señorita Mendoza», dijo Sebastián, con un tono que hizo que varias conversaciones se detuvieran. «¿Ha leído usted a Cervantes?». Elena parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. «¿Cervantes? Bueno, naturalmente conozco el Quijote. Todo el mundo culto lo conoce. ¿Y qué opina de él?». «Pues...». Elena soltó una risita nerviosa. «Es un clásico, ¿no? La historia de un loco que confunde molinos con gigantes. Muy divertida». «¿Divertida?». El duque arqueó una ceja. «Interesante. Yo siempre lo he considerado profundamente triste». «¿Triste?». La confusión de Elena era evidente. «Pero si es una comedia, las mejores comedias esconden tragedias, señorita Mendoza. Don Quijote no está loco. Es el único que se atreve a soñar en un mundo de conformistas. Su locura es, en realidad, la forma más pura de cordura». Paloma casi dejó caer la bandeja. Eran sus palabras, las mismas que ella había dicho en la biblioteca, casi textualmente. El duque la miró de reojo, tan brevemente que nadie más lo notó, y en sus ojos brilló algo parecido a una sonrisa secreta. «¿Qué interpretación tan original?», balbuceó Elena, claramente fuera de su elemento. «No es mía, me temo». Sebastián tomó un sorbo de vino con deliberada calma. «La escuché recientemente de alguien con una mente extraordinaria, alguien que entiende que la verdadera sabiduría no siempre viene envuelta en seda y zafiros». El silencio en la mesa fue sepulcral. Elena enrojeció, sin saber si había sido insultada o no. La duquesa viuda fulminó a su hijo con la mirada, y Paloma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El duque acababa de defenderla, en público, frente a la mujer que su madre había elegido como futura esposa. El resto de la cena transcurrió en una tensión apenas disimulada. Cuando finalmente los invitados se retiraron al salón para el digestivo, Paloma aprovechó para escabullirse a la cocina, necesitando desesperadamente un momento a solas.
Pero no llegó muy lejos. Una mano la detuvo en el pasillo de servicio, tirando de ella hacia un rincón oscuro. Antes de que pudiera gritar, reconoció el aroma a sándalo y la silueta imponente que bloqueaba su camino. «Excelencia», jadeó. «¿Qué hace aquí? Necesitaba verte». La voz del duque era baja, urgente. «¿Estás bien?» «¿Bien?» La pregunta la desconcertó. «Sí, claro. ¿Por qué no iba a estarlo?» «Por lo que dijo la señorita Mendoza, sobre la servidumbre». Paloma tragó saliva, intensamente consciente de lo cerca que estaban. Podía sentir el calor de su cuerpo atravesando la oscuridad. «Estoy acostumbrada, Excelencia. No es nada nuevo. No deberías estarlo». Había fiereza en su voz, una indignación que la sorprendió. «No deberías tener que soportar comentarios así de gente que no vale la mitad que tú». «Señor», su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «No debería decir esas cosas. Alguien podría escuchar. Que escuchen». Y entonces, en la penumbra de aquel pasillo olvidado, Sebastián Valdecourt tomó su mano y se la llevó a los labios. El beso fue breve, apenas un roce de su boca contra sus nudillos, pero Paloma sintió como si un rayo la atravesara de pies a cabeza. Cuando él alzó la vista, sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. «Eres extraordinaria, Paloma Herrera», murmuró contra su piel, «y voy a demostrártelo, aunque tenga que desafiar a toda la alta sociedad para hacerlo». Luego la soltó y desapareció en la oscuridad, dejándola temblando contra la pared, con el fantasma de sus labios ardiendo en la mano y la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. Las semanas siguientes fueron una tortura exquisita. Paloma continuaba con sus tareas de limpieza, manteniendo la fachada de criada invisible mientras su mundo interior ardía en llamas. Cada mañana se despertaba con el recuerdo de aquellos labios rozando sus nudillos, y cada noche se dormía preguntándose si todo había sido un sueño febril, pero no lo era. El duque había encontrado formas de verla que desafiaban toda lógica. Aparecía en los lugares más inesperados, en la biblioteca cuando ella sacudía los libros, en el jardín cuando tendía las sábanas, en los pasillos cuando creía estar sola. Nunca la tocaba, nunca cruzaba líneas que pudieran comprometerla, pero sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. Y luego estaban las cartas. La primera apareció bajo su almohada una noche de luna llena, un sobre sin sello, con su nombre escrito en una caligrafía elegante que reconoció de inmediato. «Paloma, he intentado sacarte de mi cabeza. He fracasado miserablemente. Dime que no soy el único que siente esta locura. S». Paloma leyó aquellas líneas una docena de veces antes de esconder el papel en su corsé, junto a su corazón desbocado. Debería haberla quemado. Debería haber fingido que nunca existió. En cambio, robó papel y tinta de la despensa y escribió su respuesta con manos temblorosas. «Excelencia, si esto es locura, entonces ambos hemos perdido el juicio, pero prefiero estar loca a cuerdas si la cordura significa olvidar cómo me mira. P». Dejó la nota en el mismo lugar donde había encontrado la suya, sin saber cómo llegaba el duque a su habitación ni queriendo averiguarlo. Al día siguiente, había una nueva carta esperándola. Así comenzó su correspondencia clandestina. Se escribían sobre todo y nada, sobre libros que él le recomendaba y que ella devoraba en secreto, sobre sus sueños de volar y las jaulas doradas que ambos habitaban, sobre el absurdo de las convenciones sociales y la injusticia de un mundo que los separaba por accidente de nacimiento. Las cartas de Sebastián revelaban a un hombre muy diferente del duque implacable que todos conocían. Había humor en sus líneas, ternura, una vulnerabilidad que jamás mostraba en público. «A veces pienso que eres la única persona que me ve como soy», escribió una noche. «No el título, no la fortuna, no las expectativas, solo yo, y eso me aterra tanto como me fascina». Paloma guardaba cada carta como un tesoro, releyéndolas cuando la soledad de su posición se volvía insoportable, pero sabía que aquello no podía durar. Los secretos en una casa grande eran como el agua, siempre encontraban grietas por donde filtrarse, y la grieta tenía nombre: Elena Mendoza. Safe Mombase. La señorita Mendoza no había aceptado bien el desaire de la cena. Acostumbrada a conseguir todo lo que deseaba, la indiferencia del duque se había convertido en una obsesión.
Visitaba el palacio con excusas cada vez más transparentes, siempre acompañada de su madre, siempre con vestidos nuevos y joyas deslumbrantes, siempre con esa sonrisa calculadora que no llegaba a sus ojos. El duque simplemente necesita tiempo, la escuchó Paloma decir a su madre en el salón mientras ella servía el té. Los hombres como él disfrutan de la casa. Cuando se dé cuenta de que soy la única opción aceptable, vendrá a mí. Tienes razón, querida. Además, la duquesa viuda está de nuestra parte. Es cuestión de paciencia. Paloma mantuvo la expresión neutra mientras rellenaba las tazas, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Elena Mendoza era todo lo que ella no era. Noble, rica, educada en los mejores salones de Europa. Era el tipo de mujer que el mundo esperaba que Sebastián desposara. ¿Qué podía ofrecer ella en comparación? ¿Manos ásperas de fregar suelos? ¿Un apellido que nadie reconocería? ¿Sueños de volar que jamás se cumplirían? Esa noche, por primera vez, no dejó carta para el duque. Sebastián notó su ausencia de inmediato. Al tercer día sin respuesta, comenzó a buscarla con una urgencia que rayaba en la desesperación. La encontró finalmente en el lavadero, sola, restregando sábanas con una furia que hablaba de tormentas interiores. «Me estás evitando». No era una pregunta. Paloma no alzó la vista, concentrándose en la tela entre sus manos. «Estoy trabajando, Excelencia. Como debe ser, Paloma». Su voz era suave pero firme. «Mírame». Ella obedeció a regañadientes, y él vio lo que temía. Lágrimas contenidas brillando en aquellos ojos castaños que lo perseguían en sueños. «¿Qué ha pasado?», preguntó acercándose. «¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien ha descubierto?» «Nadie ha descubierto nada». Su voz sonó más amarga de lo que pretendía. «Y nadie lo hará, porque esto termina aquí». El silencio que siguió fue denso como plomo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que fui una tonta al creer que esto podía ser algo más que un juego». Las palabras salían atropelladas, mezcladas con el dolor que había intentado reprimir. «Usted se casará con Elena Mendoza o con alguna otra dama de su clase. Tendrá hijos que heredarán su título y su fortuna. Y yo seguiré fregando suelos hasta que me muera, soñando con cartas que no significan nada». «¿Que no significan nada?». La incredulidad tiñó su voz. «Paloma, cada palabra que te he escrito son palabras, Excelencia. Bonitas, sí, pero las palabras no cambian lo que somos». Se secó una lágrima furiosa. «Usted es un duque, yo soy una criada, y todo lo demás es fantasía». Sebastián la observó en silencio durante un largo momento. Luego, con movimientos deliberados, cerró la puerta del lavadero y echó el pestillo. «¿Qué hace?». El pánico tiñó su voz. «Si alguien nos ve, que nos vean». Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y tomó su rostro entre las manos. Sus pulgares acariciaron sus mejillas húmedas con una ternura que la desarmó por completo. «Escúchame bien, Paloma Herrera», dijo con una intensidad que la clavó en el sitio. «No me importa lo que diga la sociedad, no me importa lo que espere mi madre, no me importa Elena Mendoza ni ninguna otra mujer de sangre azul y conversación vacía. La única mujer que me quita el sueño, la única que me hace reír, la única que me ve como realmente soy, eres tú». Pero nada. Su frente se apoyó contra la de ella. «Sé que esto es una locura. Sé que hay 1000 razones por las que debería alejarme. Pero cada vez que lo intento, mi mente vuelve a ti, a tu risa, a tu ingenio, a la forma en que desafías todo lo que creía saber sobre el mundo». Paloma cerró los ojos, abrumada por la cercanía, por el calor de sus manos, por el aroma a sándalo que ya asociaba con él. «¿Y qué propone, Excelencia? ¿Que sigamos escribiéndonos en secreto hasta que alguien nos descubra y me echen a la calle?» «Propongo», dijo él separándose lo justo para mirarla a los ojos, «que confíes en mí, que me des tiempo para encontrar una solución y que dejes de llamarme Excelencia cuando estamos solos». A pesar de todo, una sonrisa temblorosa curvó los labios de Paloma. «¿Y cómo debo llamarle entonces?» «Sebastián». Su nombre sonó como una promesa. Solo Sebastián. Y entonces, antes de que ella pudiera responder, él inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso casto ni comedido. Fue un beso de hambre contenida, de semanas de deseo reprimido, de cartas que no alcanzaban a expresar lo que sus cuerpos necesitaban decir.
Paloma se aferró a sus hombros como si fueran lo único sólido en un mundo que giraba sin control, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Sebastián», susurró ella, probando el nombre en sus labios. Él sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que había visto jamás. «Así está mejor». La invitación llegó una semana después, un baile de máscaras en la residencia de los condes de Almazán, el evento más esperado de la temporada. Todo Madrid estaría presente. Y según doña Carmen, el Palacio Valdecourt enviaría una delegación de criados para ayudar con el servicio. «Tú irás también, Paloma», anunció el ama de llaves durante la reunión matutina. «Necesitan manos extra para las bandejas de champán». Paloma asintió mecánicamente, pero su mente ya volaba hacia otras posibilidades. Un baile de máscaras, rostros ocultos, identidades difusas. La oportunidad perfecta para... No, era una locura absoluta. Pero cuando encontró la nota de Sebastián esa noche, supo que la locura era contagiosa. «Paloma, he hecho los arreglos necesarios. En tu armario encontrarás lo que necesitas. A medianoche, en el Jardín de los Naranjos. Busca al caballero con antifaz de terciopelo negro. Tuyo, ese». Con el corazón en la garganta, Paloma abrió su pequeño armario y contuvo un grito. Colgado entre sus uniformes grises, había un vestido de ensueño. Seda color marfil con bordados dorados, escote que rozaba lo atrevido, falda que caía en cascadas de tela vaporosa. Junto a él, un antifaz de plumas blancas y doradas, guantes largos hasta el codo y zapatillas de raso que parecían hechas para bailar sobre nubes. Era el disfraz perfecto, el disfraz de una dama. La noche del baile, Paloma se transformó. Rosario la ayudó a vestirse en secreto, con los ojos brillantes de emoción y terror a partes iguales. «Si te descubren, nos matan a las dos», susurró mientras ajustaba el corsé. «Pero Dios mío, Paloma, estás preciosa». El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía, con el cabello suelto en rizos suaves, el vestido acentuando curvas que normalmente ocultaba bajo uniformes informes, y el antifaz, enmarcando sus ojos castaños, parecía alguien digna de bailar con un duque. Se escabulló por la puerta de servicio mientras los demás criados se preparaban para sus tareas. El Jardín de los Naranjos estaba al fondo de la propiedad de los Almazán, un rincón apartado donde las linternas apenas llegaban y el aroma de azahar perfumaba el aire. Y allí estaba él. Sebastián la esperaba junto a una fuente de mármol, vestido enteramente de negro con un antifaz de terciopelo que ocultaba la mitad superior de su rostro. Pero ella lo habría reconocido en cualquier parte, en la forma en que se erguía, en la anchura de sus hombros, en la manera en que sus ojos la encontraron en la oscuridad y se iluminaron. «Dios mío», murmuró cuando ella se acercó. «¿Estás ridícula?», ofreció ella repentinamente insegura. «El vestido es demasiado, ¿verdad? Debería haber...». «Perfecta». Tomó su mano y la hizo girar lentamente, admirándola. «Estás absolutamente perfecta». La música del baile llegaba amortiguada hasta el jardín, una melodía de vals que invitaba al movimiento. Sebastián la atrajo hacia sí con una mano en su cintura y otra sosteniendo sus dedos. «¿Me concede este baile, misteriosa dama?» Paloma sonrió bajo su máscara. «Será un honor, caballero desconocido». Bailaron bajo las estrellas, solos en su pequeño universo de naranjos y música lejana. Los pies de Paloma, acostumbrados a moverse entre cubos y escobas, encontraron el ritmo con sorprendente facilidad. O quizás era él quien la guiaba tan expertamente que cualquier torpeza se convertía en gracia. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó él genuinamente sorprendido. «Mi abuela». El recuerdo trajo una sonrisa nostálgica. «Antes de que la artritis se llevara su movilidad, me enseñaba en nuestra cocina. Decía que toda mujer debía saber bailar, por si algún día un príncipe la sacaba a la pista. Tu abuela era muy sabia». «Lo era». Los ojos de Paloma se humedecieron tras la máscara. «Murió hace 2 años. Ella fue quien me crió después de que mis padres... Bueno, ella era todo mi mundo». Sebastián la estrechó más cerca, ofreciendo consuelo sin palabras. «¿Cómo se llamaba?» «Esperanza. Esperanza Herrera». Un nombre hermoso. La hizo girar suavemente. Como su nieta, bailaron hasta que la música cambió 3 veces, perdidos el uno en el otro, olvidando por un momento la locura de lo que hacían. Pero la realidad
tiene formas crueles de imponerse. Sebastián, la voz aguda de Elena Mendoza, atravesó el jardín como un cuchillo. Paloma se separó instintivamente, el pánico helando su sangre, mientras una figura de seda azul emergía de entre los árboles. «Te he buscado por todas partes», continuó Elena, acercándose con pasos decididos. Su antifaz, adornado con plumas de pavo real, no ocultaba el brillo posesivo de sus ojos. «Tu madre está preguntando por ti. Dice que es hora de que...» Se detuvo abruptamente al notar a Paloma. «¿Y quién es esta?» El silencio fue tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. «Una conocida», respondió Sebastián con frialdad. «Estábamos conversando». «¿Conversando?» Elena la recorrió con la mirada, evaluándola. «¡Qué vestido tan... interesante! No reconozco el diseño. ¿De qué casa es usted, señorita?» Paloma abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su mente, normalmente tan ágil, se había quedado completamente en blanco. «La señorita prefiere mantener el misterio», intervino Sebastián, interponiéndose sutilmente entre ambas. «Es un baile de máscaras, después de todo. El anonimato es parte del encanto». Elena entrecerró los ojos, claramente insatisfecha. «Qué conveniente». Su tono destilaba sospecha, aunque debo decir que hay algo familiar en ella. Algo en la forma en que se mueve. «Elena», la voz de Sebastián adquirió un filo peligroso. «Mi madre te espera, ¿no es así? No querrás hacerla esperar». La tensión entre ambos era palpable. Elena lo miró largamente, luego a Paloma, y una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó sus labios. Por supuesto, no querría ser descortés. Hizo una reverencia exagerada hacia Paloma. «Ha sido un placer, misteriosa dama. Espero que volvamos a encontrarnos cuando las máscaras caigan». Y con un último movimiento de su falda de seda, desapareció entre los naranjos. Paloma soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sospecha algo. Elena sospecha de todo el mundo, pero la preocupación en los ojos de Sebastián desmentía sus palabras. «Debemos ser más cuidadosos». ¿Más cuidadosos? Una risa amarga escapó de sus labios. «Estoy en medio de un baile de la alta sociedad, vestida con ropa que no me pertenece, bailando con un duque mientras su futura prometida nos observa. Creo que hemos dejado atrás el territorio del cuidado hace mucho tiempo». Sebastián tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame, Elena Mendoza no va a ser mi prometida. No ahora, no nunca. Ya te lo dije, la única mujer que quiero eres tú». «¿Y cómo piensas lograr eso exactamente?». Las lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Vas a presentarme en sociedad como tu criada favorita? ¿Vas a desafiar a tu madre, a tu familia, a todo lo que conoces? ¿Por mí?». «Sí». La simplicidad de la respuesta la dejó sin palabras. «Sí», repitió él con una determinación que le erizó la piel. «Haría todo eso y más, pero necesito tiempo, Paloma. Tiempo para preparar el terreno, para encontrar aliados, para construir una posición donde nadie pueda tocarte. Y mientras tanto, la besó suavemente, un roce de promesa. Mientras tanto, seguimos bailando bajo las estrellas y confiamos el uno en el otro». Paloma cerró los ojos dejándose llevar por el momento. Sabía que aquello era una locura, sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero en los brazos de Sebastián, con el aroma de azahar envolviéndolos y la música lejana marcando el ritmo de sus corazones, casi podía creer que los cuentos de hadas existían. Casi, porque en algún lugar del salón de baile, Elena Mendoza observaba los jardines con ojos entrecerrados, y en su mente calculadora, las piezas comenzaban a encajar. La misteriosa dama del antifaz de plumas, los encuentros secretos, la forma en que Sebastián la miraba. No sabía aún quién era aquella mujer, pero lo descubriría, y cuando lo hiciera, se aseguraría de destruirla. Nadie le quitaba lo que era suyo. Nadie. Elena Mendoza no era una mujer paciente, pero sabía cuándo la paciencia era necesaria. Durante las 2 semanas siguientes al baile de máscaras, se dedicó a observar. Visitaba el Palacio Valdecourt con frecuencia renovada, siempre con excusas impecables. Bordar con la duquesa viuda, consultar sobre un evento benéfico, entregar invitaciones para la próxima temporada. Y mientras fingía interés en conversaciones triviales, sus ojos recorrían cada rincón, cada rostro, cada movimiento. Fue en una de esas visitas cuando la vio, la criada de cabello castaño que servía el té.
la misma que había derramado unas gotas la noche de la cena, la misma cuyos ojos habían brillado con algo parecido a la indignación cuando Helena habló de la servidumbre ignorante, la misma forma de moverse, la misma inclinación de cabeza, la misma altura exacta que la misteriosa dama del jardín de los naranjos. Helena sonrió para sus adentros mientras aceptaba su taza de porcelana. «Gracias, querida», dijo con dulzura venenosa. «¿Cómo te llamas?» La criada hizo una reverencia sin alzar la vista. «Paloma, señorita. Paloma Herrera. Paloma. Como una paloma blanca lista para ser cazada. ¡Qué nombre tan encantador!». Helena bebió un sorbo de té, saboreando su descubrimiento. «Puedes retirarte». Esa noche, Helena trazó su plan con la precisión de un general preparando una batalla. No bastaba con acusar, necesitaba pruebas. Y más importante aún, necesitaba destruir a aquella criada de forma tan absoluta que Sebastián no tuviera más opción que abandonarla. El arma perfecta llegó en forma de rumor. Paloma notó el cambio en la atmósfera del palacio antes de entender su causa. Las otras criadas dejaron de hablarle. Doña Carmen la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Incluso Rosario, su confidente más cercana, evitaba sus ojos cuando se cruzaban en los pasillos. «¿Qué está pasando?», le preguntó finalmente, acorralándola en la despensa. «¿Por qué todos me tratan como si tuviera la peste?». Rosario se retorció las manos, claramente incómoda. «Hay rumores, Paloma. Rumores terribles. ¿Qué clase de rumores? Dicen…». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Dicen que te acuestas con el duque, que eres su amante secreta, que por eso te favorece, por eso te incluye en eventos importantes, por eso…». El mundo de Paloma se detuvo. «¿Quién dice eso?». «No lo sé. Empezó hace unos días, nadie sabe de dónde salió, pero ahora todo el mundo lo comenta». Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas. «Yo no lo creo, Paloma. Te conozco». «Pero los demás…». Paloma se apoyó contra la pared, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No era verdad, no del todo, pero había suficiente realidad en aquella mentira para hacerla creíble. Las cartas, los encuentros, el baile de máscaras. Alguien había atado los cabos y había construido una historia que, aunque distorsionada, contenía fragmentos de verdad. Y solo había una persona con motivos para hacerlo. «Helena Mendoza», murmuró. «¿Qué?». «Nada». Se irguió reuniendo los restos de su dignidad. «Gracias por decírmelo, Rosario. Eres una buena amiga». Pero mientras abandonaba la despensa, Paloma sabía que su tiempo en el Palacio Val-de-Court estaba contado. Sebastián se enteró de los rumores esa misma tarde, cuando su secretario le entregó un sobre anónimo que había llegado al despacho. Dentro había una sola hoja de papel con palabras recortadas de periódicos, como las notas de rescate que aparecían en las novelas de misterio, El duque y la criada. «Pregúntele a su personal qué hace Paloma Herrera en sus aposentos». La furia que lo invadió fue tan intensa que tuvo que aferrarse al escritorio para no destrozar algo. Alguien los había descubierto. Alguien estaba usando a Paloma como arma contra él, y no necesitaba ser un genio para adivinar quién estaba detrás. «Aurelio», llamó a su secretario con voz helada. «Averigua de dónde salieron los rumores sobre la señorita Herrera. Quiero nombres, fechas, todo». «Sí, Excelencia». El secretario dudó. «¿Debo también tomar medidas respecto a la criada?». «La única medida que vas a tomar es protegerla». Sus ojos brillaron con una determinación férrea. «Y prepara mi carruaje. Voy a visitar a los Mendoza». La confrontación con Helena fue todo menos civilizada. Sebastián la encontró en el salón de su casa, bordando con una serenidad que lo enfureció aún más. Cuando los criados se retiraron y quedaron solos, él no se molestó en fingir cortesía. «Sé lo que has hecho». Helena alzó la vista de su labor con expresión de inocencia perfectamente ensayada. «No tengo la menor idea de qué hablas, Sebastián. Los rumores sobre Paloma Herrera, la campaña para destruir su reputación». Se acercó a ella con pasos medidos, amenazantes. «¿Creías que no lo descubriría? ¿Paloma Herrera?». Helena frunció el ceño con confusión teatral. «¿La criada? ¿Por qué iba yo a interesarme en una sirvienta? Porque me viste con ella en el baile de máscaras, porque sospechaste la verdad y decidiste destruirla antes de que pudiera convertirse en un obstáculo para tus planes». El silencio que siguió fue revelador.
La máscara de inocencia de Elena se agrietó, dejando entrever la calculadora fría que había debajo. «Tienes razón», admitió finalmente, dejando caer el bordado. «Vi cómo la mirabas, vi cómo bailabas con ella, como si fuera una igual y no una criada que friega tus suelos. Y me pregunté, ¿qué clase de hechizo le ha lanzado esta cualquiera a un hombre de tu posición? No es ninguna cualquiera. Es una criada». La compostura de Elena se derrumbó. Una don nadie sin nombre, sin fortuna, sin educación. Y por ella piensas rechazar todo lo que te ofrezco. Una alianza entre nuestras familias, un futuro brillante para el ducado. Prefiero un futuro honesto a uno construido sobre mentiras y manipulación. Sebastián la miró con un desprecio que la hizo retroceder. «Escúchame bien, Elena. Vas a detener esta campaña contra Paloma. Vas a desmentir cada rumor que has esparcido. Y vas a mantenerte alejada de ella y de mí. ¿O qué? O me aseguraré de que toda la alta sociedad sepa exactamente qué clase de mujer eres». Una sonrisa fría curvó sus labios. «¿Crees que eres la única con secretos? Sé lo de tu affair con el hijo del embajador francés. Sé lo de las deudas de juego de tu padre que están a punto de arruinar a tu familia. Tengo suficiente información para destruir tu reputación 10 veces». Elena palideció. «No te atreverías. Ponme a prueba». El duelo de miradas duró una eternidad. Finalmente, Elena desvió los ojos, derrotada pero no vencida. «Muy bien», siseó. «Detendré los rumores. Pero esto no ha terminado, Sebastián. Tarde o temprano, esa criada cometerá un error, y cuando lo haga, estaré ahí para verla caer. Si la tocas», dijo él con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, «si le haces el menor daño, no habrá rincón de España donde puedas esconderte de mí». Y sin esperar respuesta, abandonó la casa Mendoza con el corazón latiendo de furia y una certeza cristalina en la mente. Tenía que actuar rápido. Tenía que proteger a Paloma de forma definitiva. Tenía que casarse con ella. Paloma estaba haciendo su maleta cuando él la encontró. La pequeña habitación de servicio, apenas más grande que un armario, contenía todas sus posesiones: 2 vestidos de repuesto, algunos libros prestados, las cartas que él le había escrito cuidadosamente atadas con un listón y poco más. Era la imagen perfecta de una vida a punto de desmoronarse. «¿Qué haces?». Ella no se giró al escuchar su voz. «Lo que debería haber hecho hace semanas, marcharme antes de que esto empeore». «Paloma, he oído los rumores, Sebastián». Finalmente lo enfrentó con los ojos enrojecidos pero secos. «Todos creen que soy tu amante, tu ramera secreta. ¿Sabes lo que eso significa para alguien como yo? No podré encontrar trabajo en ninguna casa decente de Madrid. Mi reputación está destruida. Elena está detrás de esto. Ya me he encargado de ella». «¿Encargado?». Una risa amarga escapó de sus labios. «¿Y eso qué cambia? El daño está hecho. Aunque ella se retracte, la gente seguirá hablando. Siempre hablan». Sebastián cruzó la habitación en 2 pasos y tomó sus manos deteniéndola. «Entonces démosles algo de qué hablar». Paloma frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Cásate conmigo». El silencio fue absoluto. Paloma lo miró como si hubiera perdido el juicio, lo cual, reflexionó él, probablemente era cierto. «¿Te has vuelto loco?». «Completamente». Una sonrisa tierna suavizó sus facciones. «Pero es una locura que llevo semanas cultivando, y ya no puedo seguir fingiendo que quiero otra cosa. Sebastián, soy una criada». «Una criada. ¿Entiendes lo que eso significa? Tu madre jamás lo aceptará. La sociedad nos dará la espalda. Tu reputación, mi reputación me importa un comino». La interrumpió con firmeza. «Lo que me importa eres tú, tu risa, tu ingenio, la forma en que me desafías cuando todos los demás se arrodillan. He pasado 35 años rodeado de gente que solo ve mi título y mi fortuna. Tú eres la primera persona que me ve a mí. Pero no quiero una esposa que me tema. No quiero una mujer que diga lo que cree que quiero oír. Quiero discusiones sobre Cervantes a medianoche. Quiero risas en los jardines. Quiero a alguien que me haga mejor de lo que soy». Apretó sus manos. «Te quiero a ti, Paloma. Solo a ti». Las lágrimas que ella había contenido finalmente se desbordaron. «¿Y si fracasamos? ¿Y si la presión es demasiada? ¿Y si un día te despiertas y te arrepientes de haberlo arriesgado todo por una criada?». Sebastián levantó sus manos y las besó.
primero una, luego la otra, con una reverencia que la hizo temblar. Entonces fracasaremos juntos, enfrentaremos la presión juntos, y si algún día me arrepiento, que me parta un rayo, porque sería el mayor imbécil que ha pisado esta tierra. Paloma soltó algo entre risa y sollozo. Eres imposible. Soy tuyo. La atrajo hacia sí envolviéndola en sus brazos. Si me aceptas. Ella cerró los ojos, apoyando la frente contra su pecho. Podía sentir el latido de su corazón, fuerte y constante, como un tambor de guerra, como una promesa. Tu madre va a odiarnos. Probablemente. La sociedad nos va a despreciar. Que lo intenten. Y Elena Mendoza va a querer vernos muertos. Tendrá que hacer cola. A pesar de todo, Paloma rió. Una risa clara, luminosa, que llenó aquella habitación diminuta con algo parecido a la esperanza. Sí, susurró contra su pecho. Sebastián se apartó lo justo para mirarla. ¿Sí? Sí, me casaré contigo. Alzó el rostro hacia él, con los ojos brillantes. Dios me ayude, pero sí. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No hubo urgencia ni desesperación, solo una ternura infinita, una promesa sellada con labios y aliento compartido. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Hay algo que debo hacer primero, dijo. Algo que debía hacer hace tiempo. ¿Qué? Hablar con mi madre. Una sombra de determinación cruzó su rostro. Y con el resto del mundo. La confrontación con la duquesa viuda fue exactamente tan terrible como ambos esperaban. Doña Elvira escuchó el anuncio de su hijo con una expresión que pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una furia gélida. ¿Una criada?, repitió, como si las palabras fueran veneno. ¿Pretendes convertir a una fregona en duquesa de Montalbán? Pretendo casarme con la mujer que amo, madre. Su ocupación anterior es irrelevante. ¿Irrelevante? La duquesa se levantó de su sillón con la majestuosidad de una reina ofendida. ¿Tienes idea de lo que esto significará para nuestra familia? ¿Para nuestro nombre? Generaciones de Valdecourt se revolcarán en sus tumbas. Con todo respeto, madre, los muertos no tienen opinión, y los vivos, al menos este vivo, ha tomado una decisión. Te desheredaré. El ducado es mío por derecho de nacimiento. No puedes desheredarme de lo que ya me pertenece. La duquesa lo fulminó con la mirada, buscando algún argumento que pudiera doblegarlo. No encontró ninguno. Esa mujer te ha embrujado, siseó finalmente. Es la única explicación. La única explicación, madre, es que finalmente he encontrado a alguien que me hace feliz. Lamento que eso te resulte tan difícil de aceptar. El silencio que siguió fue denso como plomo. Finalmente, doña Elvira se dejó caer en su sillón, súbitamente envejecida. Vas a arruinar todo lo que tu padre construyó. No. Sebastián se acercó a ella, arrodillándose junto al sillón. Voy a construir algo nuevo, algo mejor. Y me gustaría que formaras parte de ello, madre. Pero si no puedes aceptar a Paloma, entonces tendrás que aceptar mi ausencia. Los ojos de la duquesa se humedecieron. Era la primera vez que Sebastián la veía llorar desde la muerte de su padre. Eres igual que él, murmuró, terco como una mula. Cuando tomaba una decisión, nada ni nadie podía hacerlo cambiar de opinión. Lo tomaré como un cumplido. No lo era, pero había algo parecido a una sonrisa triste en sus labios. ¿De verdad la amas? ¿No es solo un capricho, una rebeldía pasajera? La amo, madre, más de lo que creí posible amar a alguien. Otro largo silencio. Luego, con un suspiro que parecía arrancarle el alma, la duquesa asintió. Tráela a cenar mañana. Su voz era resignada pero no hostil. Si vas a destruir nuestra reputación, al menos quiero conocer a la mujer responsable. Sebastián besó la mano de su madre, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, madre. No te arrepentirás. Ya me arrepiento, replicó ella. Pero supongo que no tengo opción. Cuando Sebastián abandonó la habitación, su corazón latía con una mezcla de alivio y anticipación. El primer obstáculo estaba superado. Quedaban muchos más, pero por primera vez desde que esta locura comenzó, sentía que podían vencerlos. Juntos. La noche de la cena, Paloma estuvo a punto de huir 3 veces. La primera fue cuando Rosario terminó de peinarla y le mostró su reflejo en el espejo. El vestido que Sebastián había enviado era de seda verde bosque, elegante sin ser ostentoso, con un escote que sugería sin revelar, con el cabello recogido en un moño suave
y unos pendientes de perlas prestados, parecía alguien que no era ella. «Estás preciosa», susurró Rosario con los ojos brillantes. «Estoy aterrorizada», corrigió Paloma. La segunda vez fue cuando el carruaje del duque llegó a buscarla. Un carruaje oficial, con el blasón de los Valdecourt en la puerta, conducido por un cochero de librea que la trató con una deferencia que la hizo sentir como una impostora. Y la tercera fue cuando las puertas del comedor principal se abrieron y vio a la duquesa viuda sentada en la cabecera de la mesa, observándola con ojos que podrían congelar el infierno. Pero entonces Sebastián apareció a su lado, tomó su mano y la apretó suavemente. «Respira», murmuró, «yo estoy contigo». Y de alguna manera eso bastó. La cena comenzó en un silencio tenso. Doña Elvira apenas tocó su sopa mientras estudiaba a Paloma con la intensidad de un científico examinando un espécimen particularmente desconcertante. «Entonces», dijo finalmente rompiendo el silencio, «¿cuánto tiempo llevas sirviendo en mi casa?» «4 meses, señora». «¿Y antes de eso?» «Trabajé en una posada cerca de Segovia. Y antes, en una casa de huéspedes en Toledo». «Ya veo». La duquesa bebió un sorbo de vino. «Familia. Mi abuela me crió después de que mis padres murieran de fiebres cuando yo tenía 6 años. Ella falleció hace 2 años. ¿Sin más parientes? ¿Sin herencia? ¿Sin nada?» «Madre», intervino Sebastián con tono de advertencia. «Solo pregunto, hijo. Si esta joven va a convertirse en duquesa, necesito saber con qué estamos trabajando». Paloma irguió los hombros, reuniendo el coraje que la había sostenido toda su vida. «Tiene razón, señora. No tengo familia, ni fortuna, ni conexiones. Lo único que poseo es mi palabra, mi trabajo y aparentemente el afecto de su hijo». Sostuvo la mirada de la duquesa sin pestañear. «Entiendo que no soy lo que esperaba para él. Probablemente no soy lo que nadie esperaba, pero le aseguro que mi amor por Sebastián es genuino y haré todo lo que esté en mi mano para ser digna de la posición que me ofrece». El silencio que siguió fue interminable. Luego, para sorpresa de todos, la duquesa soltó una risa breve. «Vaya, al menos tienes agallas». Miró a su hijo con expresión indescifrable. «¿Dónde encontraste a esta fiera, Sebastián?» «En mi despacho», respondió él, con una sonrisa que no pudo contener, «bailando con mi capa y exigiendo pasteles de crema para el consejo directivo». «¿Perdón?» Y entonces Sebastián contó la historia. Todo, el encuentro inicial, la caída aparatosa, la impertinencia que lo había hecho reír por primera vez en años. Con cada detalle, la expresión de la duquesa fue suavizándose casi imperceptiblemente, hasta que al final de la narración había algo parecido a la diversión en sus ojos. «¿Le dijiste que una casa ducal sin pasteles es como un baile sin música?», preguntó a Paloma. «Me temo que sí, señora. No fue mi momento más brillante. Al contrario». La duquesa se reclinó en su silla. «Fue probablemente lo más inteligente que podías haber dicho. Mi hijo lleva años rodeado de aduladores que le dicen exactamente lo que quiere oír. Que alguien le hablara con honestidad, aunque fuera accidentalmente, eso es más valioso que cualquier dote». Paloma parpadeó, sin saber cómo interpretar aquellas palabras. «Eso significa que todavía no me agradas especialmente». La duquesa la señaló con el tenedor. «Pero reconozco que tienes algo. Carácter, quizás, o simple temeridad. En cualquier caso, si mi hijo está decidido a casarse contigo, y claramente lo está, entonces supongo que tendré que acostumbrarme a la idea». No era una bendición entusiasta, pero era más de lo que Paloma había esperado. «Gracias, señora. Intentaré no decepcionarla». «Oh, probablemente lo harás». Repetidamente, una sonrisa diminuta curvó los labios de la duquesa. «Pero al menos no serás aburrida. Y después de 30 años de tés insulsos con damas insípidas, un poco de caos podría ser refrescante». Sebastián tomó la mano de Paloma bajo la mesa y la apretó. Cuando ella lo miró, sus ojos brillaban con algo que parecía sospechosamente a lágrimas contenidas. «Te dije que confiaras en mí», murmuró. «Nunca volveré a dudarlo», respondió ella. Y aunque sabía que quedaban batallas por librar, por primera vez Paloma permitió que la esperanza echara raíces en su corazón. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. La noticia del compromiso se extendió por Madrid como pólvora,
provocando exactamente el escándalo que todos esperaban. Los salones ardían de chismes, las damas se abanicaban con indignación teatral, y más de un caballero apostó sobre cuánto duraría el matrimonio antes de que el duque recuperara la cordura. Pero Sebastián se mantuvo impasible ante las críticas. Presentó a Paloma en sociedad del brazo de su madre, en un gesto de unidad familiar que silenció a muchos detractores. La duquesa viuda, fiel a su palabra, defendió a su futura nuera con la ferocidad de una leona protegiendo a su cría. «Es una joven de carácter excepcional», la oyó Paloma decir en una reunión de damas. «Mi hijo tiene mejor criterio del que ustedes le atribuyen». En cuanto a Elena Mendoza, desapareció de Madrid poco después del anuncio. Se rumoreaba que su familia la había enviado a París para alejarse del escándalo, aunque otros decían que simplemente no soportaba ver a Sebastián feliz con otra. Paloma no perdió tiempo pensando en ella. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse, como aprender a ser duquesa. La tarea resultó más abrumadora de lo que había imaginado. Había protocolos que memorizar, nombres que recordar, reverencias que perfeccionar. Tuvo que aprender a dirigirse a condes y marquesas, a supervisar un ejército de criados, a moverse por salones donde todos la observaban buscando errores. Pero también descubrió que tenía aliados inesperados. Doña Carmen, el ama de llaves que una vez le había enseñado a servir el té, se convirtió en su consejera más valiosa. Le explicó las jerarquías del servicio, los secretos del manejo doméstico, las pequeñas tradiciones que hacían funcionar una casa noble. «Siempre supe que había algo especial en ti», le confesó una tarde. «La forma en que observabas todo como si estuvieras tomando notas mentales. No me sorprende que hayas conquistado al duque». «No lo conquisté», protestó Paloma. «Más bien tropecé con él, literalmente. A veces los mejores amores empiezan con un tropiezo, y quizás tenía razón». La boda se celebró en la capilla privada del Palacio Valdecourt, en una ceremonia íntima que desafió todas las expectativas. No hubo cientos de invitados ni banquetes opulentos. Solo la familia cercana, algunos amigos verdaderos y los criados que habían sido testigos silenciosos de aquella historia de amor imposible. Rosario lloró durante toda la ceremonia. Doña Carmen mantuvo la compostura, aunque sus ojos brillaban sospechosamente, y la duquesa viuda, sentada en primera fila, observó a su hijo intercambiar votos con una expresión que oscilaba entre la resignación y algo que podría ser orgullo. Paloma llevaba un vestido de seda color crema, sencillo pero elegante, con un velo de encaje que había pertenecido a la madre de Sebastián. Cuando caminó hacia el altar, sus ojos encontraron los de él, y todo lo demás desapareció. «Estás temblando», murmuró Sebastián cuando ella llegó a su lado. «Estoy aterrorizada», admitió. «Yo también». Tomó sus manos entre las suyas, pero al menos temblamos juntos. Los votos fueron tradicionales, las palabras antiguas que habían unido a generaciones de parejas antes que ellos, pero cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y Sebastián levantó el velo para besarla, Paloma supo que nada de aquello era tradicional, era extraordinario, era suyo. La noche de bodas, Paloma descubrió que los nervios podían coexistir con el deseo. Los aposentos del duque, ahora sus aposentos también, estaban iluminados por docenas de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. La cama con dosel dominaba la estancia, sus cortinas de terciopelo granate apenas entreabiertas, invitando y amenazando a partes iguales. Sebastián cerró la puerta tras ellos y se quedó inmóvil, observándola. «Podemos esperar», dijo con voz ronca. «Si necesitas tiempo, he esperado suficiente». Paloma se giró hacia él, el corazón latiendo desbocado. «Toda mi vida he esperado, esperando a ser vista, esperando a ser valorada, esperando a que alguien me mirara como tú me miras». «¿Y cómo te miro?» «Como si fuera un tesoro». Se acercó a él, reduciendo la distancia hasta que solo un suspiro los separaba. Nadie me había mirado así antes. Sebastián levantó una mano y acarició su mejilla con reverencia. «Eres un tesoro, el más valioso que he encontrado jamás. Entonces, demuéstramelo». No necesitó más invitación. La besó con una intensidad que la hizo tambalearse, sus manos encontrando los lazos de su vestido mientras ella tiraba de su chaqueta. La ropa cayó al suelo pieza a pieza, revelando piel que ardía por ser tocada.
Cuando finalmente quedaron desnudos, Sebastián la alzó en brazos y la llevó a la cama con una facilidad que la hizo jadear. «Eres hermosa», murmuró contra su cuello, trazando un camino de besos hacia su clavícula. «Tan malditamente hermosa». Paloma arqueó la espalda cuando sus labios encontraron su pecho, incapaz de contener el gemido que escapó de su garganta. Las manos de él exploraban su cuerpo con una mezcla de urgencia y ternura, aprendiendo cada curva, cada rincón sensible, cada punto que la hacía estremecerse. «Sebastián», su nombre era una súplica en sus labios. «Dime qué necesitas. A ti, solo a ti». Cuando finalmente se unieron, Paloma sintió que el mundo se detenía. Hubo un momento de incomodidad, una punzada que él suavizó con besos y palabras susurradas, y luego solo quedó el placer. Un placer que crecía con cada movimiento, que se construía como una ola a punto de romper. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era solo suyo, sus cuerpos hablando un idioma que no necesitaba palabras. Paloma se aferró a sus hombros, perdida en sensaciones que nunca había imaginado, mientras él la miraba con una devoción que la deshacía por dentro. «Te amo», jadeó él contra su oído. «Dios, cómo te amo. Yo también te amo». Las lágrimas se mezclaban con el sudor en sus mejillas. «Siempre te amaré». El clímax llegó como una tormenta, arrasando con todo a su paso, dejándolos temblorosos y jadeantes entre las sábanas revueltas. Sebastián rodó a su lado y la atrajo hacia su pecho, sus corazones latiendo al unísono mientras recuperaban el aliento. «¿Estás bien?», preguntó, apartando un mechón húmedo de su frente. «Estoy perfecta». Sonrió contra su piel. «Absolutamente perfecta». Mucho después, cuando las velas se habían consumido y la luz de la luna se filtraba por las ventanas, Paloma yacía despierta escuchando la respiración tranquila de su esposo. Su esposo. Todavía le costaba creerlo. La criada que bailaba con capas robadas era ahora duquesa de Montalbán. La huérfana sin nombre ni fortuna compartía cama con el hombre más codiciado de Madrid. Era el tipo de historia que las abuelas contaban a las niñas para hacerlas soñar, excepto que esta era real. «¿En qué piensas?». La voz soñolienta de Sebastián la sobresaltó. «En lo absurdo de todo esto». Se giró para mirarlo. «Hace 6 meses fregaba tus suelos. Ahora soy tu esposa. La vida da giros extraños». Él sonrió, los ojos todavía cerrados. «Aunque debo admitir que tus habilidades con la fregona siempre me parecieron sospechosamente aristocráticas». Paloma rió, golpeándolo suavemente en el pecho. «Idiota, tú idiota». Abrió los ojos y la miró con una ternura que le robó el aliento. «Para siempre. ¿No te arrepientes?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. «¿De todo lo que has sacrificado por mí?». Sebastián se incorporó sobre un codo, súbitamente serio. «¿Sacrificado?». Paloma, antes de conocerte, vivía en una jaula dorada, rodeado de gente que solo veía mi título. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que realmente importara. Tomó su mano y la llevó a sus labios. «Tú me diste algo que creía imposible, la libertad de ser yo mismo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero la sociedad, que se vaya al diablo la sociedad», la interrumpió con un beso. «Tengo todo lo que necesito aquí, en esta cama, en esta habitación. Lo demás son solo ruidos de fondo». Paloma sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de inseguridad que había cargado durante meses. «Te amo», susurró, «aunque sigas siendo el hombre más terco que he conocido. Y tú eres la mujer más impertinente que ha pisado este palacio». Sonrió. «Supongo que estamos hechos el uno para el otro». Ella se acurrucó contra él, dejando que el calor de su cuerpo la envolviera. «Sebastián, ¿crees que tu padre habría aprobado esto? ¿Nosotros?». Él guardó silencio un momento, considerando la pregunta. «Mi padre era un hombre práctico. Probablemente habría tenido un ataque al principio». Una risa suave vibró en su pecho. «Pero también era un hombre que valoraba la honestidad por encima de todo. Y tú, Paloma Herrera de Valdecourt, eres la persona más honesta que he conocido jamás. Creo que, al final, lo habría entendido». «Paloma Herrera de Valdecourt», repitió ella saboreando las palabras. «Suena extraño. Suena perfecto». Afuera, Madrid dormía bajo un manto de estrellas. Dentro, 2 personas que el destino nunca debería haber unido se abrazaban en la oscuridad, construyendo los cimientos de una vida que desafiaba todas las reglas.
No sería fácil. Habría batallas que librar, prejuicios que enfrentar, momentos de duda y dificultad. Pero también habría risas compartidas, noches como esta, y la certeza inquebrantable de haber encontrado en el otro un hogar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, murmuró Paloma al borde del sueño. ¿Qué? Que mañana, cuando despierte, seguirás aquí, y pasado mañana, y todos los días después de ese. Sebastián la estrechó más fuerte. Todos los días, prometió, hasta que las estrellas se apaguen, y mientras el sueño los reclamaba, entrelazados bajo las sábanas de seda, la historia que había comenzado con una capa robada y una caída aparatosa encontró su final perfecto. O quizás, pensó Paloma en el último instante de conciencia, era solo el comienzo.